Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar nuestra clase de lenguaje y comunicación del día de hoy. Y antes de empezar con el tema que nos corresponde en esta sesión, que es la lectura periodística, les aviso, ya les revisé sus proyectos, ya están calificados. Las calificaciones no van a cambiar, excepto que sea un cero, pero solamente les pondré un 6. ¿Por qué les puse cero? Porque muchos hicieron trampa. Tristemente fueron muchos los que lo hicieron y me están tomando textos que están en internet. Me puse a revisar primero porque ya sé que todo se encuentra ahí, el hombre es bueno o malo, y salen ahí todas las posibilidades y dediqué pues bastante tiempo en estarlos leyendo y algunos fue de manera textual. Ni siquiera sé leen qué me están poniendo y algunos pusieron ahí referencias de universidades de Alicante, universidades de España, que obviamente nada que ver. Me ponen, como ya hemos conocido, y ponen ahí reflexiones de filósofos. Dije que podían poner alguna cita y les aclaré, si tenían que poner alguna cita, las citas siempre van entrecomilladas para saber que no son ideas suyas, sino son de quien le están tomando y no la hagan pasar por propia. La mayoría de los textos, y al final solo ponían, por lo que yo creo que el hombre sí es bueno. Y esa era toda la conclusión, y eso sí eran sus redacciones, muy diferente a lo que estaba escrito con anterioridad. E incluso fui, cuando leía los trabajos, por si alguno todavía me dice, es que no es cierto, fui apartando los trabajos y buscando la liga directamente de internet de donde la tomaron para que con pruebas les pueda decir que su trabajo es copiado. Porque todavía hay algunos, no ustedes quizá, pero sí ha sucedido que me dicen, no, es que mi trabajo sí es mío y se aferra que no es tuyo. Y ya cuando se los presento tomado de internet, y es cuando, bueno, es que sí lo copié. Entonces, ¿para qué llegar a ese momento de aferración, muchachos? Si tienen cero es porque ya lo constaté que está siendo copiado. Entonces, en realidad valoro mucho el trabajo. Hay quienes hicieron un trabajo de un solo párrafo como de 6 líneas. Tampoco era el formato, muchachos. O que lo hicieron casi como si fuera un separador, en línea muy delgadita y con muchas imágenes. Les había dicho que era un texto, una cuartilla de información donde tenían que estar 3 párrafos de su información. La introducción, desarrollo y conclusión, pero que tenía que ser suya, muchachos. Que si tenía faltas ortográficas, que si tenía, bueno, se pueden corregir, pero eso de llegar al plagio creyendo que uno no se da cuenta, a mí me resulta bastante incómodo y molesto que hagan a uno perder el tiempo leyendo trabajos que sabemos que no son suyos. Hay palabras que seguramente ni siquiera conocen de lo que pusieron en su trabajo. Entonces, por favor, no hagan eso. A los que tienen cero y lo hacen, quiero un trabajo excelente, porque si no es así, les dejo su cero. Sí lo pueden cambiar, pero por tramposos, lo único que les voy a poner es 6, máximo 6 y no más. Y tiene que ser un muy buen trabajo, y si no, se quedan con esa calificación, muchachos. Y hay quienes hicieron un trabajo, pues no era tan extenso, si fueron sus 3 párrafos, pero fueron suyos, se nota inmediatamente la redacción. He visto en sus trabajos cómo redactan y uno se da cuenta de la redacción de ustedes como estudiantes a lo que ya aparece en internet, que muchos lo sacaron de ensayos, de tesis y demás. Entonces sí hay mucha diferencia y no lo hagan, muchachos, eso no habla bien de ustedes. Yo los considero con la capacidad suficiente y hay quienes le fueron combinando y en sus trabajos pusieron parte de ellos, aunque ya les había puesto una calificación, dice, bueno, ya se la respeto porque me pareció buena la redacción original, y ya cuando veo esas mismas ideas en otro trabajo y voy a buscar nuevamente información, ahí están. Así que la mayoría, muchachos, hizo eso, de que tomaron partes de textos de internet. Fueron pocos los trabajos que realmente fueron propios y se nota el estilo. Y de verdad, a quienes lo hicieron así, les agradezco que se hayan esforzado, les quede como les quede, son sus ideas, son sus trabajos. ¿Y de qué les sirve tener un trabajo perfecto si no es suyo? Si es totalmente plagiado, muchachos. Y eso es deshonestidad, y estamos hablando de si el hombre es bueno o malo, y me dicen, es bueno, pero están haciendo acciones malas, están plagiando trabajos de otras personas, ideas de otros filósofos,
y además tratando de engañarme. Yo creo que eso no es honesto, muchachos. Porque así como ustedes se tardan en hacer sus trabajos, pues yo me tardo en leerlos. Por eso no inmediatamente los reviso, no todos tienen 10 y les voy poniendo ahí, les fui poniendo algunos que tenían 9, porque también les pedí un formato. En el formato les dije Arial 12, porque así nos lo piden, Arial 12, alineación justificada, tiene que ser con interlineado de 1.5 y margen predeterminado o normal, depende cómo lo digan en su dispositivo. Y no lo cumplen, porque hacen letrotas para que abarque más, hacen un formato como si fuese un separador, lo hicieron como quisieron, la mayoría, algunos sí lo hicieron de manera correcta. Si hay quienes no saben qué es alineado, alineación justificada o qué es un interlineado de 1.5, díganmelo, porque yo les pregunto dudas, porque supongo que lo han aplicado, manejado para otras materias, incluso en secundaria. Sin embargo, si tienen alguna duda, ¿cuál es la alineación justificada? Es donde están las rayitas para los párrafos y que queda parejita del lado izquierdo y lado derecho. Y la mayoría lo hizo con alineación a la izquierda, porque del lado derecho les quedaba todo disparejo. Entonces, desde ahí, no están aplicando el interlineado de 1.5 porque es un poquito más espaciado. Cuando es el interlineado múltiple, les deja muy pegadas las letras. Entonces tienen que ir ahí y poner alineas, interlineado 1.5, le dan a todo el documento y ya solito les va a ir, aunque cambien de párrafo, les va a ir dando. Hay quienes copiaron y pegaron y tiene diferente tipo de letra que la conclusión de 2 líneas que sí le pusieron ustedes. Entonces, son muchos detalles en los que me doy cuenta y cuando dudo que no, consulto nuevamente en internet. Ya saben, usted poniendo una línea o 2 líneas, inmediatamente nos lleva al documento de donde fue copiado. Así es que, por favor, muchachos, no lo vuelvan a hacer porque si no, los ceros no los vuelvo a cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, esto fue para los que hicieron trampa y le digo, tristemente, fueron muchos que la mayoría me copió párrafos, por lo menos párrafos, aunque haya sido de su redacción. Y muy poquitos son los que todo fue suyo y de verdad muchas gracias por su esfuerzo. Bien, después de esto, vamos al tema del día de hoy. Vamos a ver la lectura periodística. Por favor, anotan en su cuaderno el título lectura periodística, la fecha del día de hoy, 26 de abril de 2021. Lectura periodística. Esta lectura es la que se realiza en los periódicos. ¿Se realiza en qué, profesora? Es la que se realiza en los periódicos. Y tiene como finalidad mantenernos informados acerca de los acontecimientos relevantes, nacionales e internacionales. ¿Me puede volver a repetir, profesor? ¿Sí? Se busca estar informados de los acontecimientos nacionales e internacionales. Punto y seguido. En la lectura periodística se busca objetividad, coma,
veracidad y rapidez en la información. Punto y seguido. En el periódico se pueden leer noticias informativas, y también las críticas que se localizan en el editorial, coma, los artículos de opinión y algunas columnas. Algunas que disculpe, profesor. Algunas columnas. Punto final. Bien, chicos, les explico. Ya vimos este texto, el texto periodístico, en el segundo módulo. Ahorita lo estamos viendo como lectura. ¿Qué es lo que leemos? ¿Qué buscamos cuando leemos el periódico? Hay algunos que lo buscan solamente en la sección de deportes. Hay quienes se van al área de entretenimiento y van a las tiras cómicas o a los horóscopos, que son los signos zodiacales. Cada uno va a tener una finalidad por qué es que va a leer el periódico. La gente adulta, a lo mejor por las noticias, qué es lo que está aconteciendo de manera nacional e internacional. Los jóvenes tendrán otros intereses si es que les gusta leer el periódico. Cada uno va a buscar algo en específico, pero un periódico lo que nos ofrece a través de su vasta información son noticias acerca de lo que está sucediendo en ese momento. Tiene que ser una información, nos dice, objetiva, veraz y oportuna. Objetiva porque tiene que ser sin lineamientos. Tiene que ser verdadera porque es una noticia, no puede haber falsedad en ellas, y tiene que ser oportuna porque tiene que ser lo más pronto posible de los acontecimientos. Por ejemplo, ayer veía la premiación de los Oscar, y eran creo que las 3 de la mañana y ya estaban los periódicos que iban a salir a circulación hoy con la noticia de los ganadores. Entonces tiene que ser algo muy, muy rápido. Cuando saben que hay un evento importante, todo lo demás lo van redactando desde la tarde y dejan espacios para las noticias de última hora, y ya es lo último que ponen, y entonces empiezan los tirajes para que tengan. Imagínense que si ya nos dicen que los 3 mexicanos ganaron un Oscar, pero nos lo dicen mañana martes, pues ya los demás les habrían ganado la noticia, ya no sería relevante. Por lo tanto, tienen que buscar ser lo más pronto posibles. Hay diarios que tienen su circulación nacional doble. Hay quienes editan desde la madrugada para empezar a repartirlos en las mañanas, pero tienen también su tiraje vespertino que empieza a partir de las 5 de la tarde aproximadamente, para decir qué es lo que sucedió de la mañana a esa hora. Así es que eso es estar informados de manera oportuna. Y son las acciones, los datos, las noticias más relevantes nacionales e internacionales. Pero dentro de un periódico podemos encontrar noticia informativa. ¿Qué es la noticia informativa, muchachos? Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Qué es la noticia informativa? ¿Cuáles son sus características? La primera creo que sería informar, ¿no? Sí, solo informar objetivamente, eso es todo. No va a emitir juicios, es decir, una noticia informativa no da opiniones. Y la mayoría de noticias que aparecen en un periódico son de carácter informativo. Recuerden que las pueden reconocer porque tienen imágenes de lo que están hablando. Si nos dice hubo un accidente automovilístico, ponen el auto chocado, ponen al herido, pero siempre hay imágenes. Que si nos dice un incendio en el cerro de tal, van a poner el incendio. Siempre va a haber una imagen
que represente a la nota que están dando. Eso en la noticia informativa. La noticia crítica no tiene imágenes. El editorial, que es noticia crítica, no tiene imágenes. El artículo de opinión no tiene imágenes. La columna no tiene imágenes. A lo más que llegan es a una foto chiquita del periodista que está escribiendo o un logotipo, en el caso de la columna, un logotipo que identifique a esa columna y que siempre, siempre lo va a tener porque es el modo de identificar esta columna de entre muchas otras, pero no tiene una imagen que hable respecto a lo que está informando. Esa es la gran diferencia. Además de que ahí sí da opiniones, sí nos dice qué piensa y tiene una postura personal. Vamos a ver aquí un ejemplo. Vamos a ver lo siguiente. Actividad indica, aquí indica qué tipo de noticia es cada uno de los ejemplos. 2. En la noticia crítica indica cuál es la crítica que hacen. 3. En la noticia informativa contesta las 6 preguntas del periodismo. Las 6 preguntas del periodismo que tenemos están a continuación para que las tengan. ¿Qué, quién, cuándo, dónde y cómo y por qué? Con el tema "se perdió un perrito", redacta una noticia. En el punto número 4, lo que ustedes tienen que hacer es inventar una noticia. Ustedes la van a hacer de periodistas. Si decimos "se perdió un perrito", ustedes le van a dar la importancia que quieran. Pueden hacer una noticia simplemente informativa diciendo qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué respecto a esta noticia de "se perdió un perrito", o lo pueden hacer crítico. Ustedes van a decidir. Y tenemos aquí los ejemplos. Les voy a leer y ustedes me van a decir por primer punto qué tipo de noticias cada una de las dos que les voy a presentar. La primera se intitula "Un soldado tailandés mató al menos a 20 personas en un centro comercial". El militar asesinó a su superior y a otros compañeros de su base antes de atacar a civiles. Se habría trincherado con varios rehenes mientras la policía trata de capturarlo. Al menos 20 personas murieron y más de una decena resultaron heridas durante un tiroteo este sábado en un centro comercial de la ciudad de Nakhon Ratchasima, en el este de Tailandia, según informó el Ministerio de Defensa. El sospechoso, que se dio a la fuga, es un soldado que disparó contra un militar superior y otros compañeros, para después entrar en un centro comercial y seguir disparando de manera indiscriminada contra varias personas, informó el canal de noticias Tairat. Posteriormente, la policía y los soldados del ejército irrumpieron en el centro comercial y ayudaron a escapar a cientos de personas. El sospechoso se encontraba en la cuarta planta del centro comercial Terminal 21 y mantenía a más de una decena de personas como rehenes, según medios locales. La policía también llevó a este lugar a la madre del asaltante con el objetivo de lograr que se entregue a las autoridades. El soldado fue identificado como el sargento Chakrapant Thoma, que huyó en un vehículo militar de la base en dirección a la zona comercial, en la que continuó disparando. Por el camino, el joven colgó fotografías en sus redes sociales en la que se le puede ver vistiendo un casco militar, tras lo que su cuenta de Facebook fue bloqueada. Un video difundido en la red muestra al sospechoso caminando por el centro comercial con vestimentas militares y un arma larga. La policía no informó los posibles motivos del crimen. "No sabemos por qué ha hecho esto. Parece que se ha vuelto loco", dijo el portavoz del Ministerio de Defensa. El asaltante publicó varios mensajes políticos y de venganza contra el ejército en las redes sociales. Esta misma mañana, el soldado escribió en Facebook el mensaje "La muerte es inevitable para todos", y difundió una foto de lo que parecía ser su mano sosteniendo una pistola. Entre los fallecidos, además de los militares, habría 2 taxistas y un estudiante, según la prensa tailandesa, que también explica que la policía sigue buscando al agresor. El jefe del ejército tailandés emitió una orden para que los comandantes locales del ejército se desplacen a este lugar de los hechos e investiguen lo ocurrido. Por su parte, el primer ministro Prayut Chan-o-cha envió sus condolencias a las familias de los fallecidos, según ha dicho una portavoz del gobierno. Bien, este fue la primera noticia. Tenemos aquí la segunda.
Cumbre de la Tierra y Derechos de los Inversionistas, Manuel Pérez Rocha Loyo. El regreso de Estados Unidos a espacios multilaterales para enfrentar el cambio climático y cumplir con el Acuerdo de París es una bocanada de aire fresco. En la Cumbre de la Tierra convocada por Joe Biden, el jueves pasado se reafirmó la voluntad de muchos países de reducir las emisiones de carbono para limitar el calentamiento global a menos de 2 grados Celsius y empezar a prevenir una catástrofe planetaria de dimensiones inimaginables. Tan solo la semana pasada atestiguamos la triste extinción del glaciar Ayoloko del Iztaccíhuatl, el derretimiento del masivo iceberg A68 que llegó a cubrir casi 6.000 kilómetros cuadrados cuando se desprendió de la Antártica. Además, aprendimos que el glaciar de Whites, del tamaño de Florida y llamado el glaciar de más preocupación por los expertos, se está también derritiendo desde su base hacia arriba. La cumbre de la Tierra fue un paso importante para desechar 4 años de estúpida negación por parte del trumpismo de esta realidad. Y es un paso hacia la próxima cumbre del clima de las Naciones Unidas en Glasgow, Escocia, en noviembre. Sin embargo, hay dos problemas interrelacionados que generan escepticismo de que se pueda salvar al planeta solo con buenas intenciones. Primero, el tránsito de energías fósiles a energías renovables no equivale a superar el extractivismo, sino intensificar la extracción minera. Existe una creciente preocupación por el apetito voraz de los llamados minerales críticos para la fabricación de baterías eléctricas para autos y para paneles de energía solar. Esta amenaza latente y el efecto dinosaurio o efecto congelador hacen ver con temor que las buenas intenciones de reducir las emisiones de carbono para enfrentar el cambio climático mediante medidas regulatorias que afectan las ganancias de las industrias contaminantes pueden enfrentar demandas multimillonarias para poner la economía de muchos países en jaque y justo en tiempos de pandemia. Muy bien, de estas dos lecturas, ¿cuál es la lectura crítica y cuál es la lectura informativa? ¿Cuál es La crítica es la segunda, ¿no? La informativa es la de primera. la cumbre de la Tierra y la del soldado asesino? Esa es la informativa. ¿Cómo se llegó a esta conclusión? ¿Qué indicios tenemos? Porque en la primera no está dando su punto de vista como tal. Nada más está informando de lo que ha pasado. Y en la segunda sí dio su punto de vista. Muy bien. Dio más de sus palabras propias. Claro que sí. Porque da puntos de vista en el segundo y en el primero, como nos dice, solamente se limita a informar los hechos ocurridos, cuáles han sido los comentarios o reacciones por parte de los militares o de los policías que están investigando y nada más. No dan puntos de vista particulares. En la segunda lectura, la de la Cumbre de la Tierra, en ella sí se dan puntos de vista. ¿Cómo es el punto de vista? ¿Qué nos dice el autor de este texto? Es un artículo de opinión. Por eso les decía, los artículos de opinión, que es como lo que ustedes tenían que hacer para su trabajo, es esto, dar opiniones al respecto de un tema. ¿Qué nos dice en ese artículo de opinión? ¿Se van a cambiar las cosas? ¿Va a ser rápido? No, dice que va a tardar si seguimos y va a ser acelerado el proceso si seguimos de la misma forma en la que vamos. Y además bastante complicado porque salimos de un problema, pero nos va a llevar a otro. Nos dice que cuando se intente cambiar del combustible fósil, que es el petróleo, a energías limpias, que son las renovables, como puede ser la energía eólica, la energía solar, dice, para realizar los paneles de energía solar se necesita de ciertos materiales que se extraen de minas, como en caso, ahí no lo dice, pero es el litio. El litio además es altamente contaminante, muy, muy contaminante, y se va a utilizar para los paneles solares, se va a utilizar para la fabricación de baterías, para los autos eléctricos que ya no van a contaminar, no van a arrojar humo, pero lo que sí va a hacer es que van a tener litio dentro de la pila y cuando se deseche es muy contaminante. Si ahorita muchas veces no sabemos qué hacer con las pilas de los relojes o las pilas del control de la televisión, ¿qué se va a hacer con esas grandes, grandes baterías? Por lo tanto, nos dice, es un problema al que nos vamos a enfrentar. Pero lo que sí es indudable es que se necesita hacer algo para disminuir la contaminación, disminuir el calentamiento global y prevenir futuros desastres en la Tierra, porque nos habla ahí algo que nos afecta directamente a nosotros como mexicanos. No sé si ustedes escucharon la semana pasada
que se dio por oficial la pérdida del glaciar del volcán Iztaccíhuatl. Ya se puso una placa dando la fecha exacta la semana pasada de que ese día quedó extinto oficialmente el glaciar del volcán Iztaccíhuatl. Es decir, lo que siempre veíamos, su cumbre nevada, ya no está. Quedan pedacitos de nieve que se van a terminar en algún momento porque ya es poquito, muy poquito, entonces se va a derretir mucho más rápido y solamente el volcán va a quedar como una montaña. Ya no un volcán, porque un volcán necesita nieve, entonces a lo mejor hasta después ya no se va a llamar el volcán Iztaccíhuatl, sino la montaña Iztaccíhuatl, porque un volcán necesita tener nieve y en este caso, en esto no lo tiene. Vamos a darnos cuenta ahí que esto ya es irremediable. Pusieron una placa donde decían que solamente el futuro y las nuevas generaciones son las que dirán si se cambió ante esa catástrofe, si hicimos algo para remediarlo o aún está peor la situación. Pero o sea, nuestra generación ya no le va a tocar ver, serán a las siguientes generaciones quienes se den cuenta de que si se hizo algo o no. Está la preocupación, como nos dice el texto, de los icebergs que ahí tenemos que están a la deriva y que se están derritiendo. Entonces hay muchos cambios y uno puede decir 2 grados porque quieren disminuir 2 grados. Uno dice, pues no es mucho 2 grados si estamos a 18 y llegamos a 20 o de 20 a 22, sí, pero en cuanto al cambio climático sí es muy importante. Esos 2 grados indican que mucha de la fauna marítima muera, porque ya sería el agua muy caliente. O sea, ellos están, medio grado ya es grave para ellos, imagínense 2. Si mueren ellos, el ecosistema en general nos va a afectar. Si se calienta, pues obviamente los icebergs van a derretirse, las placas polares se van a derretir más rápido y eso nos ha llevado, no sé si lo han escuchado, que algunas islas desaparecerán, que va a haber inundaciones en los países que tengan costa, que probablemente se inunden, otros van a perder gran parte de su territorio por inundaciones. Entonces, eso es una catástrofe, pero no lo queremos ver. Ustedes vieron en las noticias la semana pasada que se hablaba, la antepasada y la pasada, que se hablaba acerca de una laguna en Veracruz que está seca, que su capacidad cuando ha sido sus mejores tiempos es de 15 metros. 15 metros son alrededor de 5 pisos, entre 5 y 6 pisos de un edificio. Y que ahora el lugar donde tiene más agua tiene 15 centímetros. O sea, no es ni lo de una regla. La mitad de una regla de 30 centímetros es lo que tiene en su parte más profunda y en otras tiene 7 y lo demás ya está seco. O sea, se ve la tierra agrietada, los pobladores ya no tienen agua, ya es una catástrofe. Y si han escuchado en las noticias que ha pasado, noticias comerciales, que cuidemos el agua, que vamos a tener un año muy difícil y esto puede significar el principio del fin. ¿Por qué? Porque si no han llovido los años anteriores y no sabemos si en este vaya a haber lluvias o lluvias donde se necesitan, porque a veces llueve donde nos inundamos, pero no se recauda el agua en lugar de que sea en donde están los ríos, las presas y los ríos están entre el 35 y el 40% de su capacidad, ni siquiera están a la mitad. Y nos han dicho que vamos a tener escasez este año, que cuidemos el agua. Y la semana pasada también escuchaba en las noticias que en el norte de Ciudad Nezahualcóyotl, es decir, en Aragón, tenían ya desde hace meses problemas de agua, que no les cae agua, que la poquita que llegó a caer últimamente era agua negra y apestosa que no les servía de nada, pero después ya ni siquiera eso sale y que tienen que comprar pipas que lo mínimo que le cobran son 750 pesos y no se las dejan completas, tienen que compartir con otros vecinos. Es decir, estamos en una situación de escasez y aún así hay gente que no toma conciencia, la desperdicia, lava el carro cuando tiene a manguerazos, lava su patio, su banqueta a manguerazos y hace un gran desperdicio de agua. Quizás sea una generación que si es una generación adulta, quizá ya no le toque vivir sed, pero ustedes que son adolescentes, ¿qué va a pasar en algunos años? Yo creo que a ustedes sí les va a afectar cuando sean personas maduras, cuando tengan 30 años, 40 años, y hace ya décadas decían que muy probablemente la Tercera Guerra Mundial sería por agua. Imagínense, vemos que hay mucha sed. Teníamos ya un conflicto con Estados Unidos el año pasado porque compartimos el río Bravo, pero Estados Unidos en su territorio tiene mucha agua en el subsuelo y por ello no le hace falta, no utiliza la del río Bravo y los mexicanos sí.
pero hay un tratado donde dice que en el momento que ellos requieran su agua, uno se la tiene que devolver y pagar la que hemos utilizado. Entonces, Trump pidió que se le devolviera el agua el año pasado y por eso hubo un gran conflicto aquí, porque habían algunos campesinos, agricultores, ganaderos que decían, es que no se les puede dar el agua, los de Sonora, porque entonces a nosotros nos dejan en sequía. Y entonces se opusieron, hicieron manifestaciones, el presidente decía, es que tenemos que pagar el agua. Ellos decían, entonces nosotros nos morimos de sed, se mueren nuestros animales, se mueren los cultivos, y era un conflicto el que se tenía y que no se ha resuelto porque todavía le seguimos debiendo el agua. Por lo tanto, ya tenemos problema por cuestiones de agua, por problemas internacionales, tenemos problemas de sequías nacionales y mucha gente no toma conciencia de ello. Así es que, pues son problemas que nos afectan y esto por el tema que ahí aparece en la lectura de carácter crítico, esto nos da una noticia. Lo del calentamiento global no es que sucedió ayer o esté sucediendo hoy, por eso es una noticia crítica. La noticia crítica no tiene que ser exactamente del día, sino de un tema de gran importancia, relevancia social o política, de carácter nacional o internacional, pero se van a dar puntos de vista, se van a dar opiniones que pueden gustar a todos, no pueden gustar, algunos sí, algunos no, eso ya es indistinto, pero va a dar su punto de vista, lo cual no sucede en la noticia informativa, donde solamente se limita a decir qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, dónde pasó y por qué pasó, y eso es una noticia de carácter informativo. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Duda o comentario? No, profesora, por mi parte no. ¿No? Muy bien, nuevamente voy a compartir la pantalla para que empiecen a realizar cualquiera de las actividades. Pueden empezar por, recuerden, tienen que poner en su cuaderno el título, un soldado tailandés, esto, y van a poner noticia, pues ya me dijeron, esta es la noticia informativa. El título de esta noticia, Cumbre de la Tierra y Derechos de los Inversionistas, ahí le van a poner entre paréntesis, texto crítico o noticia crítica. Y ya tenemos el primer punto. En el segundo, en la noticia crítica indica cuál es la crítica que hacen. Estas dos la pueden hacer ahorita. La tercera va a ser un poquito más complicada, la hacen de tarea y está en Classroom este texto para que en la nota informativa contesten las 6 preguntas del periodismo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la noticia? ¿En cuál? ¿En la del En esta, soldado? la de la Un militar mató a 20 personas. Que un militar mató, hubo un tiroteo. ¿Quién? Un militar mató a 20 personas. ¿Cuándo? Ahí nos dice el día, pero no nos dice el año. ¿Dónde? Sí nos dice dónde. ¿Dónde fue? En Tailandia. En Tailandia. ¿Cómo? Ahí nos dice cómo y por qué. Nos da indicios porque no saben a ciencia cierta por qué pasó. Entonces se puede contestar esto. Y el último, se perdió un perrito. Con este título van ustedes a redactar una noticia y quizá puedan empezar por esta ahorita mismo. Se perdió un perrito. Recuerden que tiene que, cuando ustedes la terminen, debe poder contestarse estas 6 preguntas en la noticia que ustedes den. ¿De acuerdo? Le pueden poner nombre al perrito, le pueden poner raza al perrito, pueden poner que es un perrito, no sé, si es un perrito de casa, si es un perrito de un general, si es un perrito de los de rescate, si es un perrito para ayudar a personas débiles visuales, ustedes van a poner, porque aunque es la misma temática, sus noticias le van a quedar diferente a cada uno de ustedes, porque se lo va a imaginar en una situación muy distinta. Porque a lo mejor alguno va a decir se perdió y va a decir no se perdió, fue robado. Entonces ya le van a dar un giro a la historia, pero eso depende cómo lo vayan a presentar. Entonces son los 4 puntos que tienen que realizar respecto a este tema de la lectura periodística. Bien, muchachos, entonces por favor empiecen a hacer la que quieran de ellas, pero empiecen a realizarlas. No importa que no vayan en ese orden. Y así hasta que terminemos el tiempo. Nos quedan 4 minutos de actividad y es muy poquito, van a ser poco, pero tenemos que aprovechar esos momentos.
si quieren que vaya bajando la información, ustedes me dicen y yo lo hago. ¿Puede bajar un poquito, profesora, para lo de la fecha de la noticia informativa? ¿Ahí o quieres que le baje más? Un poquito más, profesora, es que no sale la fecha. No dice la fecha, nada más esto. Ah, sí, cierto, disculpe, ya lo vi. Gracias. Bien, chicos, voy a dejar de compartir. Está en Classroom de todas maneras, porque ya estamos a menos de 1 minuto de que termine la clase. Entonces, por favor, hagan sus actividades, la envían a Classroom y nada más. Y bueno, no fue un sermón así gratis, sino que de verdad yo siento que tienen ustedes mucho potencial y no es necesario que hagan trampa. Desarrollen sus ideas porque luego se va uno creando una imagen que no favorece. Entonces, mejor que ya hizo su mejor esfuerzo, siempre copia los trabajos. Entonces, da uno una imagen diferente. ¿De acuerdo, chicos? Ustedes pueden, confío en ustedes de que hagan sus trabajos, quede como quede, sé que quedará mejor a que sean copiados. Cuídense mucho, chicos, nos vemos la próxima clase. Adiós. Hasta pronto, muchachos. Adiós. Buen día, hasta luego. Hasta luego, maestra.